Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están ahí en la plataforma. Hermano Mario, estábamos conversando que vamos en el 9:26, entraríamos hoy día, ¿verdad? Y dice el texto, hermano, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eh, el texto ¿le parece a usted que el texto de Isaías 53:8 está anunciando esto? Cuando dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y eso lo repite también cuando uno lee el capítulo 8 en el caso del eunuco, ¿no? De Hechos 8, cuando dice el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, cuando leemos el capítulo que 9:26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿ya? Está anunciando entonces la muerte de Cristo, que ya estaba profetizada por Isaías y luego repetida en el caso, el mismo texto en el caso de Hechos 8, ¿no? Sí, también el Salmo 22 nos habla de la muerte de Cristo, pues, o sea, lo interesante, hermano, es que aquí en Isaías, en Daniel, es de las pocas veces que aparece la palabra Mesías textualmente, ¿no? Aquí lo anuncia, o sea, el ungido de Dios. Y tiene que ver con la muerte de Cristo, pues, o sea, eh, lo interesante de las 70 semanas es que es una respuesta de Dios a Daniel. Pues, ¿se acuerdan que Daniel estaba orando, pidiendo, confesando sus pecados? Él le da esa respuesta a Daniel. Y la respuesta que le está dando es, mira, sí, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir los muros, se va a reconstruir Jerusalén en tiempos angustiosos. Y después de eso, entonces empieza a hablar de lo que va a pasar, pues de los acontecimientos que van a ir ocurriendo hasta no solamente la muerte del Mesías, sino hasta la destrucción de Jerusalén, incluyendo, pues. Eh, entonces, lo que Dios le está mandando a decir a Daniel o revelando y a todo el que leyera esta parte es que sí se iba a reconstruir Jerusalén y Israel, pues, pero después iba a ser nuevamente destruido, pues. Y en ese Tarantín, le decimos aquí en Venezuela, en ese tiempo, en ese periodo, iba a aparecer el Mesías, pero el Mesías iba a ser asesinado. Y como usted dice, pues ya Isaías lo había profetizado antes, pues. Eh, los judíos tenían que entender y debieron haber entendido que el Mesías tenía que morir, porque eso es lo que se estaba profetizando. A veces cuando uno escucha a algunos que interpretan las profecías bíblicas desde el punto de vista hebreo, judío, pareciera que ellos no aplicaron eso al Mesías como tal, sino que lo aplicaron a reyes, sacerdotes o personas de relevancia que había en el pueblo de Israel, y por eso es que tal vez no entendieron las profecías. Pero por nosotros hoy en día, cuando leemos esto, nos damos cuenta la precisión de lo que Dios predijo, lo que Dios dijo, de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces aquí está hablando de la muerte del Mesías y dice, más no por sí, pues. O sea, no fue Culpa. por su propia mano, pues. O sea, aunque él había venido a entregar su vida, ¿ok? Este, eh, aunque esa palabra no por sí, no la veo en otras versiones bíblicas. ¿Ok? No sé si la Reina Valera. Bueno, No, eso es lo que sí. dice. Es lo, es lo ¿Ah? que, es lo que dice.
Dice, Sí, la Reina Valera dice eso. Y después de las sí, 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. sí, aquí no, ok, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, pues, ok, ellos lo traducen como que lo dejarán, pues, o sea, como la destrucción, la muerte, la vejación que sufrió el Mesías. Y después entonces, después de eso, vendrá el príncipe que ha de venir a destruir la ciudad, pues que ya sabemos que fue Tito con el ejército romano. Tito estaba como general. Después de la muerte de su padre, él se convirtió en emperador o en César. Eso, hermano. A mí me, a mí, yo le dije, en delante cuando estaba hablando, no por su culpa, ¿verdad? Pero mire, tengo la versión de la Nacar Colunga, que no es una mala versión, hermano. Eh, pero dice, después de las 72 semanas será muerto un ungido sin que tenga culpa, Eso. sin que tenga culpa. Entonces, yo pensaba que no por sí tiene que ver con eso, pero dice, otra versión dice, después de las 72 semanas será quitado el Masaya, el ungido, y no quedará nada de él. Entonces, no, parece que no hay una línea, digamos, común entre todas las versiones respecto de esa frase, de más no por sí, ¿ya? Sí, Y dice, pero eso sin culpa como que encaja más, hermano, con todo el contexto del nuevo pacto, creo yo, ¿no? Que yo sabemos creo, que Cristo sí, fue sin culpa, pues. claro. Alguna dice no le quedará nada, dice, otra dice más no por sí, y así va variando, pero sí a mí me cabe bien esa idea de que no será por su culpa. Y alguna versión dice, y después de las 72 semanas será suprimido un ungido inocente, que Correcto. también calza con, como usted dice, el resto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Bueno, hay tantas versiones que tengo aquí que es largo ¿cómo se llama? De ir revisando todas. Pero bueno, el, el punto que tenemos aquí dice, estoy en el 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fue Tito, ¿no? El Sí, que hizo la destrucción, pero el Tito era hijo de Vespasiano, ¿no? El emperador anterior, y el que hizo esto. Ahora, una cosa interesante es que, como usted dijo, o sea, se había destruido el templo de Jerusalén, fue reedificado y fue vuelto a ser destruido. Y eso es un periodo que ya como que es el final de todo el sistema judío. Ya había terminado el sistema judío en el año 33 con la muerte de Cristo en la cruz, según Colosenses 2.14, pero habían judíos que no eran fieles y que habían seguido practicando el judaísmo, ¿ya? No significa que estuviera aprobado por Dios, y es otra cosa distinta, ¿ya? Pero lo seguían practicando hasta el año 70, como cuando usted dijo, o sea, se destruyó el templo y ahí ya no hubo más, porque no había con qué practicar lo que era la religión judaica. Se había destruido el templo, los altares, qué sé yo, todas las cosas que tenían, que comprendían para ese, digamos, esas obras que se hacían ahí, esas ofrendas, esos sacrificios y todas aquellas cosas. De manera que cuando vemos aquí, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eh, ¿Qué Había habido versículo estás leyendo, hermano? ¿Qué versículo? 9:26 el, Ah, el, el 9:26, de Daniel. ah, ya. Ok, gracias. Daniel. Eh, Habíamos estado leyendo el libro de Esdras, hermano, Ujú. ¿se acuerdan? Y, Ujú. y,
Yo me leí todo el libro de Edra el otro día, un día en la noche, y me desperté como a las 4 de la mañana y me puse a leer el libro de Edra. Increíble todas las cosas que pasaron allí, ¿no? Eh, el- Hay unos textos que usted también había citado de Edras, me acuerdo, que están en el capítulo 4 y dice, a ver si lo tengo anotado aquí también, en el 4 del 1 al 6. Y si lo podemos leer, a ver, hermana Silvia, ¿puede leer, por favor? ¿Qué, qué, Esdras, capítulo 4 verso 1 al 6. Ahí lo estamos buscando. Sí, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Cantares. Sí, yo lo busco así cuando ¿cómo se llama? Está en el antiguo pacto. Sí, 4? ¿Edras 9:6? no, capítulo 4 verso 1 al 6. 4 del 1 al 6. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, volvieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros... El micrófono, se Se cerró el cerró el micrófono, micrófono. hermano. Se cerró el micrófono. Ya. Ahí sí. Del principio, Sí, bueno. oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ok, gracias, hermano. Hermana, aquí, hermano, tenemos entonces una discordia grande que hay entre la gente que estaba habitando la tierra en ese tiempo, en Jerusalén, y los que venían desde Babilonia. Y entonces hubo una gran discusión y costó mucho a los que vinieron desde Babilonia para poder continuar con la reedificación del templo, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí en Daniel 9:25 lo profetizó, dice al final: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este, a ellos no, o sea, se le opusieron fuertemente, o sea, los enemigos, eh, los samaritanos, la gente de la... Recordemos que la parte de Israel y todo eso habían sido llevados cautivos y el rey de Asiria la había otra vez, la palabra es poblado nuevamente toda esa zona. Entonces, para ellos, todas esas personas que venían a pedirle para colaborar con ellos no eran judíos, sino que muchos eran samaritanos, lo que se conocían como samaritanos, Aquí. y no lo aceptaron, pues. Entonces, pero el propósito de ellos era causar problemas. No es que Claro. querían edificar propiamente con el pueblo de Israel, sino lo que querían era evitarlo. Y bueno, como siempre, yo creo que detrás de ellos estaba Satanás, que siempre ha tratado
de obstaculizar los propósitos de Dios. Pero el pueblo fue valiente y no aceptó. Y eso que trataron de pararlo, no solamente de esa manera, sino que inclusive fueron al rey de Babilonia, perdón, Babilonia no ya estaba, Babilonia no estaba, de los medo-persas. Y los acusaron para que parara la obra. Y duró cierto tiempo parada, hermano. O sea, no fue fácil. Sí, una cosa que se me escapaba, hermano, y a lo mejor sería bueno tocar, cuando hay algunos textos en el Nuevo Testamento que van mostrando más luz acerca de la crucifixión de Cristo y del acercamiento del reino espiritual. Y hay un texto aquí en Marcos 1, 14, 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es antes de la muerte de Cristo. Él viene haciendo ese anuncio. Y en Lucas 24, verso 25, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, esto que tenemos aquí nosotros en el capítulo 9 de Daniel, ¿no le parece que es compatible con lo que dicen esos versículos en el 9:26 respecto de quitar la vida al Mesías? Porque él viene anunciando el establecimiento del reino, pero eso no es posible hasta la muerte de Cristo primero, ¿no? Correcto, correcto. Y no, y de hecho eso es cuando Cristo le dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice, comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, y seguramente mencionó a Daniel también, las 70 semanas, porque todas las escrituras daban testimonio de Cristo, pues. De hecho, el Nuevo Pacto dice que los profetas hablaron, mencionaron el tiempo de Cristo. ¿Ok? De una manera u otra, dieron esas buenas nuevas. Entonces, Cristo lo habló en varias oportunidades. Creo que también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 o 6, creo que es, también habla de eso. Creo que sí, creo que es Juan, no, Juan 7, creo que es. Ya un segundito. No, Juan 6. Dice entonces los judíos contendían diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su sangre, su carne? Sí, o sea, cuando él dice, no, es el 5 entonces, como había pensado al principio, la autoridad del Hijo, que él empieza a hablar y, por ejemplo, dice ¿El en verso el 27? 27, para ver, no, un poquito más abajo Sí, dice del siete. dice 33 en adelante, 5:33 en adelante. Va diciendo, ¿no? Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces empieza a hablar y desarrollar todo el testimonio que ha habido, ¿no? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y aquí está el punto: ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, la palabra de Dios había anunciado la venida de Cristo. Dice, porque a quien él envió vosotros no creéis. Entonces viene lo de escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Entonces él empieza
a darle testimonio a los judíos de que él era ese hombre del cual hablaban los profetas. Cuando él ya va, dice en el 45, dice, y no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Dice, porque si creyeses a Moisés, ya Moisés estaba muerto, o sea, está hablando de la escritura, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creías sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, Cristo, hermano, en el 5 y en otros versículos, y sobre todo Juan nos permite ver eso con mucho detalle, Cristo les habló claramente a los judíos, o sea, les habló claramente en este aspecto de quién era él, pero ellos no quisieron aceptarlo. Así es. Hay aquí una serie de textos bien interesantes para profundizar un poquito en lo que estamos hablando acerca de la muerte del Mesías y que concluye con entre comillas, con la muerte de Cristo en la cruz, con el establecimiento de la iglesia, que es el reino. Por ejemplo, cuando leemos nosotros en Hechos 20-28, cuando dice allí, hermano, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los apóstoles habían sido, y Pablo está diciendo, enviados para velar por la iglesia del Señor, la cual se estableció. Y una cosa interesante, en el 3:18 de hecho dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, los profetas no ignoraban esto. No. Ellos tenían conciencia. Y yo me acuerdo del capítulo, decir que alguien puede ayudarnos a leer Lucas 24. A mí me gusta mucho este versículo que hay aquí, verso 25 al 27. Lucas 24, verso 25 al 27. ¿Le leo? Ya, hermanita Gloria, por favor. 24, Lucas Verso- 24, 25 al 27. Sí, Ya. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ahí tenemos un buen texto, pero lo vamos a complementar, Gloria, con el capítulo 24, verso 44 y 45. Ya. Y les dijo, Este estas son 46, las palabras, 44, 45. hasta el 46. Ah, ya. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gracias, hermano. Hermano Mario, ahí tenemos entonces textos que son bien, digamos, claros respecto de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, que ya había sido anunciado por Isaías y también por Daniel, y que los profetas, y el Señor dice, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, no es una cosa novedosa que nadie tenía conciencia, conocimiento de que iba a suceder. Sí estaba anunciado y tenía que cumplirse, porque de no cumplirse no podría llevarse a efecto el plan divino para la redención humana. ¿No me parece? Así es. Sin la muerte de Cristo no habría salvación.
no habría, tampoco se hubiese podido establecer la iglesia, porque la iglesia, el mismo Cristo dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, como leímos en Hechos 20:28, ahí dice que la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa eso? Que él la ganó con su muerte, con su sacrificio. Entonces, la muerte de Cristo era todo el plan divino, hermano, de Dios, como lo dice también Primera de Pedro 18, 19. Este, eh, el propósito de Dios es que el Cordero viniese a morir en la cruz del Calvario para poder remitir, poder perdonar los pecados y de esa manera poder este, a traer la reconciliación de los hombres con Dios, porque ese era el propósito. Recordemos que Dios tuvo comunión con Adán y Eva. Cuando los creó, ellos eran perfectos, pero después que ellos pecaron, esa comunión, esa santidad se perdió, pues. Aunque después de Adán y Eva hubo hombres que agradaron a Dios, que hallaron gracia delante de Dios, pero ya el pecado había entrado en el mundo. Y como nos dice Romanos 3:23, pues cuando todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo interesante es esto, hermano, que eh, aquí vemos la capacidad que tiene Dios de predecir el futuro. Cuando nosotros leemos el antiguo pacto y vamos analizando todas las profecías que se dieron sobre Cristo, hermano, nosotros inclusive se detalla lo que él dijo en la cruz del Calvario. Como lo profetizó David en el Salmo 22, pues. Eh, Vemos detalle de su nacimiento, vemos detalle de lo que él iba a traer, gran luz, eh, tiempos de refrigerio. O sea, realmente Dios estaba preparando al pueblo de Israel para su venida. Pues. Por eso Cristo, de una manera u otra, los reprende o los regaña cuando está hablando con ellos porque les llama duro de corazón, incircunciso de corazón, porque las escrituras estaban allí. Ellos decían que seguían, que creían en Moisés y en los profetas, pero no querían creer en la parte que ellos habían dicho o hablado del Cristo pues, o del Mesías. Por 15 siglos, 1500 años, los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo del Mesías. Pero como nación lo rechazaron. Ellos como nación lo rechazaron. Terminantemente hicieron eso. Y ahora por la crucifixión de Cristo, ellos fueron cortados por Cristo completamente. Y ya no le pertenecían. Se acabó eso. Y a partir de la cruz de Cristo, el establecimiento de la iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés, cambia del Israel físico, terrenal, al Israel espiritual. Y ese Israel espiritual hoy día es la iglesia de Cristo. Según Gálatas 6:16, cuando dice Pablo, y el Israel de Dios. Ese es el Israel espiritual. Y hay un texto ahí en Romanos 2:28-29. Hermano Edwin, ¿puede leer, por favor? Romanos 2:28-29. Va a cambiar todo el panorama, ¿no? Aquí, después de la crucifixión de Cristo, dejan de ser el pueblo especial. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. 2, 28 y 29. Hermanito, por favor. Ya. Dice la palabra del Señor, Romanos 2, 28 al 29. Dice, pues no es judío es el que lo extermina, a ver, Eternamente. exterminante, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo
el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en el del corazón, en el del corazón, la del corazón, en el, perdón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano Mario dice el texto, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ellos tenían esa confianza y ellos decían, somos hijos de Abraham. ¿Se acuerda el capítulo 8 del libro de Juan? Y el Señor le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, Sí. andaríais por fe y obedeceríais y no estaríais confiando en las obras de la carne, ni poniendo la ley por encima de la fe. Entonces, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, ya pasó el periodo aquel del Antiguo Testamento y de la circuncisión física y del linaje, digamos, físico, si no dice que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, para ellos fue algo que podríamos decir terminante en cuanto a la relación con Dios especial que tenían con Dios, porque cambió el estatus ahora. Ya no es una relación basada en la carne ni cosas de ese tipo. Cuando en Tito, capítulo 3, en el verso 5, cuando dice el texto allí que somos salvos no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por como dice algo de la obra del Espíritu Santo, no me acuerdo exactamente, déjeme leérselo. Es porque los judíos tenían ese concepto, ¿no? De que todavía ellos guardaban ese concepto, dice, sino perdón, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hay un cambio total en todo esto. Con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección cambió todo. Ya el pueblo de Dios no es el Israel físico, sino el Israel espiritual. ¿No le parece? Así es, hermano. O sea, eso fue, digamos que para que no quedara absolutamente ninguna duda del castigo divino, se destruyó Jerusalén y el templo. Y todo Israel fue llevado, tuvo que huir de toda la tierra de Judea, hermano, a diferentes partes del mundo. Y fue tanto el castigo que pasaron muchos siglos antes de que ellos pudieran volver a su tierra, pero ya por fuerza, o sea, como pasó en el año, creo que en 1936, no recuerdo bien. Entonces, Dios los desechó, pues. Dios los desechó, o sea, los desechó en el sentido de que ya no son el pueblo de Dios, sino que ahora tienen que arrepentirse y obedecer la fe, seguir a Cristo para que pueda volver a ser parte del nuevo pueblo de Dios. Y eso es lo que está diciendo Daniel 9:26, hermano. Dice, lo primero que dice es que se le quitará la vida al Mesías, ¿ok? Es de como narra el evento. Pero después que se le quita la vida al Mesías, ¿qué sucede? Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa es la consecuencia de haber rechazado a Cristo. Y su fin será con inundación. O sea, la destrucción fue enorme. Ellos pasaron 3 años y medio asediados por el ejército romano. Finalmente se acabaron las provisiones, se estaban muriendo de hambre, muchos se murieron de hambre, Josefo da testimonio de eso. Hubo una anarquía internamente, los malos se levantaron y robaban la comida de aquellos que
que habían podido mantener un poco de alimento. Y realmente fue una anarquía total dentro de Jerusalén, hermano. No podían salir ni podían entrar, hasta que ya a los 3 años y medio ya no aguantaron más y se abrió un boquete. Pero resulta que ellos pasaron una gran tribulación, pero fue por culpa de su desobediencia. Y eso Cristo se lo profetizó, pues. Entonces, esto es lo que pasó, hermano. Entonces, el problema de Israel fue haber matado, haber rechazado y matado al Mesías. Ese fue el gran problema que tuvo. Dios le dio una última oportunidad, cumplió las promesas que le había hecho a Abraham, cumplió las promesas que se le había hecho a Israel, pero Israel finalmente desechó al Mesías y vino como Amén. consecuencia su destrucción. Y ¿Mm? sí, sí, ¿Cómo? adelante. ¿No? Adelante, hijo. Y hasta ahí, pues, o sea, ya se le acabó. Claro, hubo un tiempo después que se estableció la iglesia, lo que se conoce como transición, pues había muchas cosas que todavía los judíos seguían practicando. Vemos al mismo Pedro con la hipocresía, como Pablo lo señaló en Gálatas, Claro. porque tenían esa lucha, pues, o sea, pero una vez que se destruye el templo, hermano, ya no había nada que hacer, pues. O sea, es como que ellos estaban, cuando se escribe el libro a la epístola a los hebreos, fue en el año 63, más o menos, 63, 75. Faltaban 5 años para la destrucción de Jerusalén. Todavía el autor a los hebreos le da desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, le da una serie de argumentaciones a los judíos, a los hebreos, para que no se volvieran a la ley. Entonces él empezó a mostrar la diferencia entre una cosa y otra. Notemos que hasta el año 63-65 todavía había problemas, hermano, entre los cristianos hebreos de guardar la ley. Tenían esa lucha. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se acabó eso? ¿Cómo comprendieron ellos que ya se había ido el tiempo? Cuando vinieron y destruyeron su templo. Destruyeron Jerusalén y se dieron cuenta que ya no podían volverse a la ley. No había nada que hacer. Entonces, la destrucción de Jerusalén fue una señal de Dios para que ellos comprendieran que que ya no, su religión no existía, pues, que ya Dios los había desechado. Pero aún así, siguieron siendo testarudos, hermano, hasta el día de hoy. No tienen Hermano, templo, sí, 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 sí. no tienen templo, no tienen sumo sacerdote, no tienen lugar santísimo, no tienen nada. Y todavía siguen rechazando el Mesías a esta altura. Porque, hermano, me quedo ahí en esa parte porque hay una cosa bien, para mi gusto, bien interesante. En el Antiguo Testamento, Israel por 1500 años fue el primogénito, ¿ya? Físicamente hablando, entre los pueblos que habían en la tierra, delante de Dios, Israel era el primogénito. Eso es lo que dice ahí tengo aquí anotado en el, ¿cuánto se llama? En Jeremías 31, cuando dice aquí el verso, a ver si lo tengo aquí, dice así el verso 9, 31 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín, que es Israel en este momento, Efraín es mi primogénito. O sea, el pueblo que entre los pueblos que existían tenía el primer lugar delante de Dios, tenía la preeminencia, ¿ya? Como el caso de David en el texto del Salmo 89, cuando dice, Él me clamará a mí, me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entre los reyes de la tierra, David era el más excelso, el primogénito, el que tenía el primer lugar delante de Dios. Todo eso terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Todo eso terminó. Y en el capítulo
13, 12 del libro de Hebreos, dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahora cambia ya el estatus, o sea, este era un primogénito de orden terrenal, de orden carnal, de orden temporal, pero ahora estamos hablando una congregación de primogénitos, un Israel de orden espiritual, de orden celestial, de orden eterno, ¿ya? Cambia totalmente con la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces, es algo, a mí me llama la atención eso porque estamos hablando, obviamente, del capítulo 9 de Daniel, del verso 26, que dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero ¿qué efectos tiene todo eso? No es que una persona muere y murió nomás, sino que hay un cambio total, que es un cambio que afecta a la vida universal. Eso yo lo entiendo así, ¿o no le parece? Sí, así es, hermano. Y eso es, eso fue lo que eh, creo que también se profetizó, creo que fue en Isaías, que dice, llamarás ¿cómo es? Llamarás un pueblo que no es tu pueblo, pues, o sea, como Ah, diciendo que habría otro pueblo, pues que iba a ser, no recuerdo cómo, no es Isaías, es otro no es texto. Sí, otro texto, es otro libro, me parece. no, Ah, sí, sí, no, aquí bueno, el 60, Isaías 62:12 dice, y les llamarán, vamos a ver el contexto, el 11 dice, no, está hablando del mismo Israel. Dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decía la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él, delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Pero, esto que está diciendo aquí realmente no ocurrió con el pueblo de Israel físico. Esto tiene que ver con el Israel espiritual. Eh, no sé dónde está, hermano, ¿verdad? Que pensé que lo iba a ubicar, no lo ubico. a ver, bueno, Llamarás pueblo que no lo era. eh, Bueno, entonces el asunto es ese, hermano. Básicamente lo que podemos entender es que eh, Dios acabó, algunos comentaristas dicen, con la economía judía. La economía judía era todo lo que tenía que ver con su trabajo, con su obra y se relacionaba mucho con el templo y la religión judía, pues. Dios acabó con eso, pues, eh, porque ellos rechazaron al Mesías. O sea, Dios fue paciente durante cientos de años. Le mandaba profetas para que se arrepintieran, los castigaba, los libraba, pero cuando ya envía a Cristo, que no fue un aparecido que salió de la nada y que nadie sabía nada, sino que Dios se lo fue anunciando con mucha antelación, como para que no les agarrara de sorpresa, al ellos rechazar el Cristo que él había anunciado que vendría, ya no hubo más oportunidad para el pueblo de Israel. acabó. Se acabó, pues dice, y después el 27 dice que eso, hasta que venga la consumación. O sea, la consumación es como el cumplimiento final de las cosas, pues. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, es interesante, hermano, porque ya Dios sabía lo que iba a suceder, pero sin embargo dependía de los hombres. O sea, no es que la omnisciencia de Dios conlleve que Dios hace que las cosas sucedan como Él quiera. Él le dio la oportunidad a Israel. Él por mucho tiempo le mandó profetas, pero Dios sabía que el pueblo lo iba a rechazar, iba a matar a su ungido. Y es lamentable, ¿no? Por eso es que se le llamó un pueblo de corazón duro como el diamante. Eso, hermano. Bueno, está interesante. Siempre hay mucha información sobre eso. Pasar el texto así
rápidamente no es conveniente porque se queda mucha información en el aire, o sea, que no se toca. Y esto es interesante conocer porque cuando tenemos un cambio, digamos, de pacto, ¿ya? Hay que saber cuáles son las condiciones anteriores y las condiciones posteriores, ¿ya? De los dos pactos son diferentes, ¿ya? Por eso dice, haré un nuevo pacto con Israel. Y eso es interesante conocerlo y ver cuál es el punto exacto, y es la muerte de Cristo, cuando se produce eso. Ese es el punto exacto. No el año 70, sino el año 33 después de Cristo. Correcto. Por ahora, ¿Me creo que, permite? hermano Ralph, Sí, quería aportar con algo. Es decir, todo lo que se ha dicho está correcto. Eh, el año, cuando Cristo muere en la cruz, a los 50 días, sabemos que parte la iglesia de Cristo. Y ahí parte el misterio escondido que había, como dice en el libro de Efesios capítulo 3. Dice ahí 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Había un misterio: cómo llegar a ser seguidores de Cristo, seguidores de Dios. Y eso tenían los judíos. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas y por el Espíritu. O sea, la revelación de la salvación por el Espíritu Santo y el bautismo le fue revelado después, posteriormente. Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, ahí les corta y le está aclarando claramente a los judíos que la única forma de seguir al Señor es convertirse, bautizarse y seguirle a Él. Después cae el año 70, sabemos que se termina la parte judía, definitivamente se termina el templo, se destruye. Pero ya en el año 33, después cuando parte el Evangelio, se da el inicio con el bautismo. Y esa es la parte en adelante. Por eso que los anticristos, los primeros son los judíos, los que no creyeron en Cristo y no siguieron su norma y no se bautizaron. Así que eso es lo que puedo aportar. Muy gracias, bien. hermano Gracias, Ralph. hermano. Seguimos la próxima semana, hermano, Sí, anote ahí 9:27. para que yo no me olvide. Sí. Qué bueno, hermano. Usted se le olvida y entonces me hace que a mí se me olvide también. Se pega. Pero en todo caso, si usted se olvida, yo soy el culpable, no se preocupe, hermano. Así es, siempre el culpable es otro, no uno. Sí, sí, eso es. Así pensaron los judíos. Ujú. Se nos pegó el espíritu judío también a nosotros. Está bien. Hermano